Estaba recordando en estos días y una foto mía que por alguna razón que desconozco no está color, chiquito yo, estaba pequeño. No entiendo por qué, pero bueno. Y recordando la infancia, cuántas cosas, ¿verdad? Nos vienen a nuestra mente, cuántas cositas allí, buenos recuerdos que puedan ver. Hay otros que a lo mejor no son muy buenos, pero siempre pues el pensar como niño en ese momento uno no veía los problemas y esas dificultades. ¿Quién estaba pendiente? ¿Usted escuchó a algún niño o usted mismo decir de repente, oye, que tengo un gran problema? No, el muchacho no está pendiente de eso, el niño no está pendiente de eso, está pendiente de uno, de esas cosas. Pero bueno, desde etapas superadas, aunque no así todo el tiempo, están esas etapas superadas. Hay algunas imágenes que les voy a poner aquí, por ejemplo, para que observen de repente, a salirme un poquito de lo cotidiano y vean algo allí. ¿Y qué le parece esa imagen? Ese niño tan chiquito que está allí, ¿verdad? Y vemos acá entonces que un niño no puede hacer papel de adulto, no tiene cómo. Vemos que la niña se está pintureando ahí los labios y mira cómo le queda la boca, se pinta todo menos la boca. Vemos este otro metido en un corral de niño. Y vemos un niño con control, pero los niños no pueden tener el control de la casa, ¿verdad? Hablando no control del televisor, sino el control de la casa, porque son ¿qué? Niños. Son niños, simplemente niños y no tienen la madurez para ello, ¿no? No tienen esa madurez. Así que el niño es niño, el muchacho es muchacho, el hombre es hombre, y así están las cosas, ¿no? Por edades. ¿Y a qué viene esto? Hay podríamos llamar una enfermedad psicológica, si se quiere, que se llama el síndrome del bebé adulto, que son las imágenes que ustedes vieron con Chupón y uno en el corral. Eso no es que eso es un chiste, es que es el síndrome del bebé adulto. Personas que se disfrazan de bebé y lo tienen que tratar como bebé en la casa o inclusive fuera de la casa. Y se llama el síndrome de bebé adulto, también conocido como la autonepirofilia o infantilismo parafílico. Es una parafilia que consiste en la necesidad de vestirse y actuar como un bebé y ser tratado como tal. La autonepirofilia es una forma de fantasía similar a los juegos de rol, en la que las personas mayores se comportan como bebés y algunas personas actúan como bebés en público, mientras que otras solo lo aceptan en privado. Algunas personas solo disfrutan de vestirse con ropa de bebé, pero no de actuar como bebé. También está el llamado síndrome de Peter Pan, que el síndrome de Peter Pan se rehúsan a crecer, y eso creo que en alguna oportunidad lo mencioné. Se refiere a manifestaciones de personalidad de algunos adultos que se comportan como niños o adolescentes sin ser capaces de tomar la responsabilidad de sus actos y la vida adulta. Escuchen, sin ser capaces de tomar la responsabilidad de sus actos y la vida adulta, y por eso se quedan estancados allí y no quieren seguir creciendo más. Es como un temor a tomar decisiones, es como un temor a afrontar esas cosas y entonces se quedan allí en esa edad mentalmente y en sus actos. Se niegan a crecer. Así que es bastante complejo y a pesar de que de repente pudimos habernos reído, es algo que ocurre, ¿no? Y que sabrá Dios con cuánto uno ha hablado que tienen este síndrome. No es lo mismo, a veces podemos hablar con alguien,
y de repente puede ser que todo el tiempo es una broma, es un chiste, ay, pero tú si eres, te comportas como un niño. No necesariamente, porque puede ser que en su vida cotidiana sus decisiones sean decisiones maduras, ¿ok? Sean decisiones maduras. Alguien hablando en relación a la inmadurez, decía algunas cosas. La madurez solo es un pequeño descanso en la adolescencia, pero de repente hay algunos que quieren seguir en ese descanso, ¿no? Es muy sabroso de repente. Dice por ahí otro, el inmaduro dice, tampoco porque te necesito. El maduro dice, te necesito porque te amo. Y así, muchos hablan de esa etapa. Algunos dicen, pues, otras cosas que todavía mencioné por cuestiones de tiempo, porque tenemos también nuestra clase, pero que está allí y que en otras latitudes o en otro enfoque, mejor dicho, también puede tratarse de nosotros en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual a veces que podemos también llegar a cerrarnos, de no querer seguir creciendo. De no seguir creciendo, y esto pues, esto atenta contra lo que el Señor manda, que es precisamente que debemos ir creciendo de gloria en gloria. Vámonos a la lectura que están en Hebreos 5:11 al 5:14. Hebreos, que por cierto lo estábamos leyendo no hace mucho en la lectura diaria de Hebreos. Así que podemos estar tan familiarizados con esta parte de la lectura. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, dice, acerca de eso tenemos mucho que decir, porque acerca de qué, lo que viene hablando atrás, viene hablando en los versículos anteriores, del sumo sacerdote que es Jesucristo, y hablando de estas cosas. ¿Por qué? Porque recordemos que el texto va dirigido ¿a quién? A la iglesia de los hebreos, de los judíos que estaban allí, que estaban aferrados a no seguir adelante con la doctrina, con el evangelio, sino que estaban aferrados todavía a algunas cosas de la ley, algunas combinaciones que ellos hacían ahí todas extrañas, y algunos puntos sí los adoptaban, y con esos puntos se quedaban, y con otros puntos pues estaban negados a ese crecimiento. No lo aceptaban simplemente, ¿pero por qué? Porque estaban aferrados todavía a la ley, estaban aferrados a lo que ellos habían aprendido. Quizás con lo que habían nacido, con lo que le habían enseñado papi y mami, con todas aquellas cosas, donde ellos se desenvolvían, y eso que estaba allí bien aferrado a ellos. Así que este versículo comienza diciendo, hay mucho que decir, hay bastante que decir. Muchísimo, mi hermano querido. Hoy en día pues sigue igual la palabra y hay muchas cosas que tienen que decir. Esa carta no solamente fue hecha a la iglesia de los hebreos, esta carta fue hecha para ti y para mí también, y para todos aquellos que van a escuchar la prédica después. Así que si hay que enseñar también es para nosotros. Mucho que decir, y como pusieron ahorita en la lámina, es tanto que decir que la palabra nos habla en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, absolutamente toda la escritura es inspirada por Dios. No hay una página, no hay un texto, no hay un versículo que no haya sido inspirado por Dios. Toda la escritura, y la utilidad para enseñar nosotros
podemos enseñar a otros, es útil para eso y para ser enseñados también, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con la finalidad de que tú y yo, el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra, enteramente preparado. No va a quedar algo por allí que no va a quedar preparado. Es para eso, el Señor nos ha dado la palabra de su palabra. Así que es guía para nosotros. Lo importante en este transitar diario es poder nosotros entenderla, comprenderla, escudriñarla, poder nosotros discernir sobre ella. Hay mucho que nosotros en nuestro día todavía no hemos aprendido. En el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. No hay cosas que no entendamos, porque está el Espíritu Santo para decirnos, para gobernarnos, para orientarnos, para guiarnos. Pero dice: y te enseñaré el camino en que debes andar. Mi hermano, necesitamos guía, no importa lo mayor que ya estemos. Necesitamos una orientación diaria. Jóvenes necesitan ser guiados. Yo a veces estoy impresionado de la terquedad que se ha desarrollado en nuestros tiempos. Que cuánto cuesta, no voy a generalizar, pero sí cuánto cuesta seguir un consejo. Y a veces las canas son más menospreciadas y no se acepta el consejo, la orientación. Te enseñaré el camino en que debes andar. Por eso es lo importante la lectura de la palabra, y la lectura de la palabra con entendimiento. Ese camino en el que nosotros debemos andar para cada una de nuestras decisiones diarias, el Señor nos lo va a mostrar. Ahora, ¿cuándo nosotros dejamos de aprender? ¿Cuándo nosotros dejamos de enseñar? Porque podemos pensar también, sobre todo cuando estamos leyendo la lectura diaria, que lo leemos todos los años, podemos decir, pero bueno, ya esto es lo mismo que yo leí el año pasado, y de repente decimos, bueno, ya esto me lo sé. Puedo saltarme unos capítulos, pero ya sabemos, nuestra experiencia es que el Señor habla siempre. Ahora la lectura que yo leí hoy la leo mañana y algo nuevo me va a decir. El Señor está hablando. ¿Cuándo nosotros? Bueno, en Eclesiastés 12:9. ¿Cuándo debemos dejar de aprender y de enseñar? Hasta el último suspiro. Eclesiastés 12:9. Dice la palabra del Señor: y cuanto más sabio fue el predicador, ¿qué dice? Tanto más enseñó sabiduría al pueblo. ¿Sí se entiende? Y cuanto más sabio, más conocimiento tenía el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Fíjense la importancia de esto. No solamente que él tenía la capacidad para enseñar, pero esa capacidad era utilizada también un 100% para enseñar a los demás. Pero dice que hizo, si hizo quiere decir que prácticamente fue obligado. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, que son dos cosas diferentes, porque nosotros podemos escuchar o leer la palabra por encimita, pero escudriñar me lleva a profundizar, que es lo que me está diciendo la palabra, y es allí donde muchos pueden salir raspados, en escudriñar. E hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. ¿Para qué? Para que fueran escudriñados. Es importante la escudriñar, es importante el estudio cotidiano de la palabra de Dios. En 1 Corintios 15:3, en esa misma onda, en esa misma línea,
Pablo también decía lo siguiente, porque Pablo, a pesar de que fue instruido en los pies de Gamaliel, a pesar de todo su conocimiento que tenía, él entendía que también él debía aprender. Y aquí en Corintios 15:3, 1 Corintios 15:3 me dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. No estoy enseñando otra cosa o una cosa diferente. Como los tiempos han cambiado, bueno, enseño otra cosa más. No, estoy enseñando lo que yo también aprendí, lo que yo también tuve que escuchar, lo que yo también tuve que escudriñar. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. No hay límite para eso y por eso, mi hermano, nuestro corazoncito debemos inclinarlo a la enseñanza, a aprender. Nuestros oídos están muy prestos para escuchar muchas cosas por allí, pero a veces no están prestos para escuchar la palabra de Dios, porque es como que de repente puede haber cierta comezón. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Aplica tu corazón a la enseñanza. Primero comienza por el corazón, por sentir, por amar la palabra del Señor. Y tus oídos a las palabras de sabiduría. Hermano, todas las palabras del Señor fueron escritas para darnos un mensaje, una enseñanza que nos va a servir en nuestro diario vivir. Romanos 15:14 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Porque las cosas que se escribieron antes no solamente era para lo que vivieron antes, sino para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Qué importante entonces que nosotros ahorita que estamos comenzando, que bueno, ya estamos ya un tiempito, unas semanas con el discipulado y estamos haciéndolo de esa manera y vamos a incluirle y vamos viendo y vamos a ir discerniendo, nos vamos a ir metiendo en aguas profundas. Vamos a otra dinámica. Vamos a profundizar muchísimo más, vamos a ver la relación de un versículo con otro versículo. Vamos a ir viendo, porque tenemos que discernir la palabra del Señor. Pero dentro de la iglesia debemos eso como ser un peso en nuestro corazón. No solamente de nosotros o decirle, mire, vamos hoy a tener discipulado, sino que cada uno tenga también ese peso en su corazón de enseñar la palabra de Dios como debe ser enseñada, con ese conocimiento por delante. Segundo Timoteo 2:2, también esto no se puede, hay que ser muy responsable también a quien se le delega este tipo de cosas, porque es el segundo Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí va rodando, ¿no? Entonces, lo que has oído, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, fieles que sigan adelante, fieles que entiendan el compromiso, idóneos que estén capacitados para la enseñanza. Y eso es, mi hermano, eso es muy importante. No se puede poner una persona que no esté capacitada a enseñar así. Porque ¿qué está enseñando? Si esa persona también necesita pues ser enseñada. Y fieles, que entiendan el compromiso, que bajo viento y marea se mantengan enseñando, pero también en la necesidad que tiene cada quien de también ser enseñado por el Señor. Que si yo me alimento bien, voy a también a proveer a los demás. Entonces recordemos
que tenemos mucho que aprender, porque si hay mucho que enseñar, hay mucho que aprender también nosotros. Mucho. Dice la palabra, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Y hay una riqueza, hermanos, enorme, pero profundas y profundas y profundas, que nos vamos a sumergir en ellas. Cada vez que leemos la palabra y que la estudiamos, no vamos a llegar en esta vida nunca a lo mejor al fondo, pero vamos a ir experimentando más conocimiento y más conocimiento cada vez más, si así lo hacemos. Los beneficios. ¿Cuáles serán esos beneficios? Bueno, pero que solamente para tenerlo para la iglesia, ¿no? El principal que afecta en forma positiva hablando es a uno, es para mí. Y usted está o trabajando o estudiando o en cualquier parte que estemos, esa bendición que yo tengo la voy a tener allí en cualquier lugar, y lo que yo haga se va a manifestar también. Tiene grandes beneficios. Busquemos un momento Salmo 119. Salmos 119, versículo 7. ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí, amén. Muy bien, muy bien. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19, ¿sí? Ah, ok. ¿Ustedes entendieron que era 119? Salmo 19, 7 al 8. Se asustaron, ¿verdad? Pensaba que iban a poner a leer todo el Salmo 119, ¿verdad? Ok, 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Y dice el otro versículo: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Si se fijan bien, mi hermano, y uno lo lee así rapidito, ay, qué bueno, qué bendición, qué bonito, la ley de Jehová es perfecta. Cuando me habla que es perfecta, me habla que es completa. Completa, o sea, todo lo que lo necesito yo está allí. Tanto así que después me especifica en qué áreas de mi vida convierte el alma, o sea, la restaura, mi parte espiritual, lo adentro, los sentimientos, esa parte allí. Y hoy en día, yo no sé si ustedes conocen alguna otra enseñanza que te dan tan perfecta como esta, que te pueda renovar. ¿No hay? Dice, es perfecta, que convierte, que restaura el alma, la renueva, esas almas que pueden estar angustiadas, esas almas heridas, esas almas que vienen del mundo, pero bueno, con una cantidad de cosas. La palabra del Señor, a través del Espíritu Santo obrando, restaura, convierte el alma, la convierte. Pero no solamente actúa allí, sino también actúa aquí, miren. Ya vemos que actúa en el alma y actúa en la cabecita acá, que es lo relacionado con la sabiduría, el conocimiento. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y esto también me habla de aumenta la capacidad cognitiva. Aumenta la capacidad cognitiva, y le voy a leer lo importante que es esto. Lo que es esta capacidad cognitiva. Son las capacidades mentales que nos permiten procesar la información y dar una respuesta adecuada a nuestro entorno. Esto no lo estoy sacando yo de la Biblia, esto lo está diciendo pues la sociología, los estudios que se han realizado, y dice que la capacidad cognitiva son las capacidades mentales que nos permiten procesar una información y dar una respuesta pues adecuada a nuestro entorno.
Así que la palabra del Señor, cuando estamos llenos de esa palabra, tenemos esa capacidad de la palabra del Señor ante una respuesta. Tenemos la información para dar la respuesta correcta. ¿Y se equivocará Dios? Así que vamos a tener la respuesta que es a cualquier necesidad. A cualquier necesidad. Y sigue diciendo, estas habilidades incluyen memoria, atención, percepción. Percepción de cómo vemos las cosas. Comenzamos a ver bien. Comenzamos a ver con nuestros ojos iluminados. Creatividad, pensamientos abstractos o analógicos, almacenar información, organizar información, transformar información, establecer relaciones, formular generalizaciones, tomar determinaciones, resolver problemas, que lo tenemos todos los días, pero con la palabra tenemos la solución, la guía para ello, lograr aprendizaje. Las habilidades cognitivas nos permiten llevar a cabo cualquier acción o tarea en nuestro día a día, desde lo más sencillo a lo más complejo. La adquisición de las funciones cognitivas determina la facilidad con la que logramos desenvolvernos, dar solución a distintas situaciones y llevar a cabo toda clase de labores. Fíjense la bendición tan grande que nos da la respuesta adecuada. Pero también dice que nos cambia nuestro estado anímico. Sin tomar antidepresivos, sin tener que echarse un palito, como le dicen, sin tener que buscar la manera de cómo alegrarse con cosas externas. La palabra del Señor nos dice, los mandamientos de Dios son rectos que alegran el corazón y cambian la actitud ante la vida. Cambia la actitud. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que tenemos ese colillo espiritual que nos ayuda a ver las cosas ahora con mayor claridad. Con mayor claridad. La percepción cambia, mejora. Fíjense todo, por eso es perfecta. Por eso es completa la palabra del Señor. Por eso debemos estar abiertos a ese entendimiento, a que en estos momentos de repente estoy pensando en otra cosa. Mi hermano, saca esa otra cosa de tu corazón y de tu mente que no te va a ayudar para nada y está pendiente a la palabra, porque no es palabra de hombre sino palabra de Dios, y la que tú lees en tu casa es palabra de Dios también. El mismo Pablo que tenía aquí estas intenciones nos dice que tenía esa carga, también nos dice en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Y dice el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Amemos el aprender y aprender, mi hermano. A veces, yo cuando estaba muchacho, joven, en el liceo, yo tenía de repente para algunos a lo mejor una actitud extraña, porque a mí me gustaba más estar en las conversaciones de la gente mayor que de los mismos jóvenes. Es que yo veía escuchar las conversaciones y eran para mí tan tontas que las conversaciones de los adultos, yo decía, de aquí voy a aprender algo. De aquí yo voy a aprender, y me gustaba estar en esas conversaciones y me quedaba allí, a menos que me dijeran con la vista, vete, lo único que hacía falta, la vista, ya sabía uno ya qué hacer. Pero anhelaba eso cuando ya llegué al camino del Señor. Entonces mi esposa y yo nos comenzamos a reunir en la escuela dominical, que era puro adultos, pura persona jovencita como yo ahorita. Puros adultos allí,
eran los únicos jóvenes. Pero aprendimos mucho, aprendimos. No pongamos obstáculos a eso, muchachos. Yo sé que es bueno compartir, no digo que vos se comparta con la edad, pero también escuchen. Escuchen a sus padres, escuchen a sus abuelos, pero ante todo escuchen la palabra de Dios, que es lo principal. Así que hay un obstáculo aquí para el aprendizaje. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, ¿cómo se lo puedo explicar yo? Si ustedes, le dice Pablo, no quieren escuchar, ¿cómo se lo puedo explicar yo? Si ustedes no dedican tiempo, si ustedes no están pendientes, si les falta interés, si les falta flojera, si hay inapetencia, ¿cómo se lo puedo explicar yo? Decía Pablo, si no quieren escuchar. Y mi hermano, y cuando alguien no quiere escuchar, no importa los métodos que use, no importa los recursos que use, no quiere escuchar y no quiere escuchar. Así de simple. Es como hablar con un sordo. A veces que el sordo escucha más porque por señales de lengua, por señales de mano te puedes comunicar. Por eso dice la palabra en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, pero para escuchar debe ser diligente, pronto para escuchar. Así que bueno, o sea que existían dejar sus antiguas tradiciones, no eran capaces de comprender la función de Cristo como sumo sacerdote, porque estaba allí, ese disco duro ahí pegado y no dejaban que esa enseñanza. Así que los obstáculos se los pusieron ellos mismos, porque Pablo estaba dispuesto a enseñar. Pablo quería que esa enseñanza siguiera adelante. Pablo quería que ese conocimiento pues aumentara cada vez más. Pero ellos, el que ponía, estaban negados completamente. Nosotros podemos estar negados también para un lado o para el otro, bien sea para aprender, pero también para enseñar, porque dice acá en Hebreos 5:12. Y fíjense hasta dónde llevó eso, hasta dónde ese estancamiento que tenían allí los llevó a que se quedaran pues sin poder ser maestros, enseñar a otros. Dice en Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. O sea, que eran gente que tenían, hermanos allí que tenían mucho tiempo durante la congregación. Y llegaban solamente y se sentaban a lo mejor y no hacían más nada, o no tenían el conocimiento, seguían con los mismos, tenían con el chupón en la boca. Quedados atrás completamente. Ahora en el capítulo 6:1, 6:2, lo voy a leer solamente para que entiendan de dónde viene el problema. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hay que avanzar, hay más conocimiento, tenemos que seguir adelante. ¿Cuánto sabemos nosotros? ¿Con cuánto nos podemos también conformar? Y eso los llevó a ellos a que tenían que tomar leche para los inexpertos. Y dice en el 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño, porque es niño. Todos hemos sido niños y todos hemos visto a los niños. Explíquele a un niño que los caramelos tienen amarillo 5 y que no es bueno.
¿Te va a parar a eso? Igualito. Se lo va a tragar. O que la sopa es mejor que el helado. ¿Le daría un cuchillo afilado a un niño para que le ayude a picar en la casa? Las verduras y los otros. Sería un cruzado, se va a hacer una sopa de pollo con dedo. ¿Le daría un martillo? ¿Qué va a hacer con un martillo? Destruir la casa a lo mejor, le va a pegar todo menos al clavo. Porque es niño. Así que son inexpertos. No pueden orientar, no pueden guiar a nadie porque son inexpertos. No tienen esa capacidad para hacerlo. Y qué triste que tú no puedas ayudar a alguien porque no tienes la palabra para hacerlo. No tienes el conocimiento para hacerlo. ¿Cuánta necesidad hay a nuestro alrededor en estos momentos? ¿Cuántos necesitan de esa palabra? ¿Cuántos? Y por la misma inexperiencia, por ser inexpertos, pues no nos atrevemos a hacerlo porque no tenemos la manera. Fíjense que en 1 Corintios 3:1 no solamente estaba pasando allí, sino también pasa por acá. En 1 Corintios ya sabemos que había muchos problemas también, había problemas en esta iglesia, inclusive en la cena del Señor no se respetaba, no se hacía como se debía hacer, con reverencia, sino eran unas comeronas que hacían, y no perdiendo el significado. Había muchos problemas entre ellos también, había mucho también, económicamente, pues había un buen grupo que estaba muy bien también en estas iglesias. Pero dice, de manera que yo, hermanos, le dice Pablo, no pude hablaros como espirituales. Se repite la historia, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. Pablo pendiente, yo me imagino que evaluaba cómo estaban en el conocimiento, cómo estaban creciendo. Le dice, mire, hay un obstáculo, que ustedes se están comportando de una manera carnal, porque se están comportando como niños. Y por eso no pude hablarles como a personas espirituales, y no pueden comer más vianda, carne. Ni eran antes ni son ahora capaces de hacerlo. Y eso debido, fíjense, a que lleva esta niñez espiritual por falta de crecimiento y de conocimiento, que dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, andáis como hombres. Había división porque decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Dicen el 3:4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no soy carnales? Así que esta falta de conocimiento lleva a una carnalidad, y esta carnalidad es producto de la misma inmadurez que hay espiritual. Siguiendo la misma línea, Efesios 4:11, 4:12 al 4:13. Vamos a machacar esto bien hasta el 4:15. Efesios 4:11 al 4:15. Se vuelve a repetir la historia. Lo mismo. Y Pablo enfatiza en cada uno ese problema que estaba pasando allí. Y dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, muy relacionado todo con la predica y la enseñanza de la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, todos en conjunto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que no seamos ¿qué? Para que ya no seamos, ese es el deseo, ese es el fin, niños fluctuantes. Fluctuantes cambia, ¿no? Van cambiando. Hoy estoy contento, mañana estoy bravo. La moneda fluctúa, hoy está arriba, mañana está abajo. Porque siempre está para arriba. Pero bueno, vamos a suponer, para arriba y para abajo, ¿ok?
para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por este tema de hombres que engañan, emplean con astucia la artimaña del enemigo. Así que no crean que estos niños fluctuantes que están aquí, es solamente se va a manifestar dentro de la iglesia. No, es que estos niños fluctuantes van a hacer sus decisiones, lo va a hacer en el empleo, va a hacer en el trabajo, va a hacer donde quiera que esté. Donde quiera. O como leímos antes, la palabra me lleva a una madurez, a una percepción, a ver las cosas diferentes, a actuar diferente, a tomar decisiones acertadas. Acertadas. Así que bueno, vemos que había mucho que decir, había lo limitado que estaban en la obstrucción que había allí, y la ponía cada quien, que se repite en Corintios, que se repite en Efesios, también está ese problema. Y la recomendación que nos da la palabra del Señor es que nos ejercitemos, los sentidos. Dicen 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y esos que han alcanzado madurez, fíjense qué ha pasado aquí. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, ¿cuánto estamos usando los sentidos ejercitados en qué? En discernir lo que es bueno y lo que es malo, según lo que me indique la palabra del Señor. Mi hermano, cuando algo no se ejercita, ¿qué pasa? Se atrofia. Se atrofia. Y cuando algo está atrofiado, se cuesta arriba volver nuevamente. ¿Qué debemos hacer? Leer, discernir, porque tenemos cada uno la necesidad de convertirnos en esos maestros también, con el que tengamos al lado, en el trabajo, en la clase, donde aquí el vecino, dentro de la iglesia. Convertirnos en maestros debe ser nuestra meta, el aprender. Muchachos, y eso también debe ser una meta de cada uno. Cuando venimos a la EBS estamos aprendiendo la palabra del Señor. Cuando estamos aquí en el discipulado estamos aprendiendo, si estamos atendiendo la palabra del Señor. Cuando escuchamos la BBN y estamos atendiendo, estamos aprendiendo la palabra del Señor. Cualquiera que predique aquí, según las Escrituras, estamos aprendiendo la palabra del Señor. Cuando estás leyendo en tu casa las 3 lecturas diarias, discerniendo y pidiéndole al Señor que te ayude, tomándote tu tiempo, estás aprendiendo la palabra del Señor y estás creciendo. A veces el crecimiento no se ve un día, en 2 días, pero sí estás creciendo. Que esa sea nuestra meta. Y dejo este último versículo. Vamos a buscarlo todo, por favor. 1 Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Me dice, cuando yo era niño, hablaba, fíjense, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, hablando de la madurez espiritual, dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño. O sea, no me voy a seguir comportando. Eso quedó en el pasado, porque ya hay una madurez. Eso es lo que me está diciendo aquí Pablo. Ya hay una madurez. Así que si hay alguien de los que van a escuchar por YouTube o aquí mismo que todavía pueda estar allí como un niño, deja lo que era de niño y que tu meta sea crecer
Conocimiento, conocimiento. Señor, ayúdame a madurar espiritualmente, porque el primero que beneficia es a mi vida, a mi familia y en todo lo que yo vaya a hacer. Amén.